Dios te bendiga, te saludo. Eh, Hoy quiero compartir contigo esta reflexión que nos hace en muchas ocasiones dudar de nuestra fe y nos hace creer que en algún momento Dios o pierde el control o está perdiéndolo o qué es lo que pasa, porque nos hace creer de que es un juego entre el bien y el mal y entre que Dios puede y Dios no puede. Pero eso es desde la perspectiva de afuera, en lo natural, en lo terrenal, en el sentido de que estamos en una separación espiritual y por eso nos hace difícil poder ser receptores de la propia palabra. En el pasaje que te voy a compartir ahora, hay una reflexión muy importante que debemos de hacer en todo esto, porque a través de lo que vemos en las escrituras desde el principio, desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis al final, nosotros nos damos cuenta de que Dios tiene el control y Dios tiene el poder y nos hace que nosotros podamos tener una oportunidad de reflexión. Para muchos el tiempo es largo para poder reflexionar, en otros el tiempo es corto y a veces se pierde la oportunidad de poder recibir a Cristo como Salvador y es donde nos da miedo y es donde nosotros decimos que realmente nos depara el ser o no ser cristiano, el aceptar o no aceptar a Cristo. Vamos a ir al pasaje en Mateo 4. Yo tengo la versión nueva internacional. El pasaje nos relata cuando Jesús es llevado con la dirección del Espíritu Santo al desierto para ayunar 40 días, 40 noches. Pero dentro de ese ayuno, dentro de esa preparación, nos damos cuenta que Dios permite que Satanás se le acerque. ¿Por qué digo que Dios permite que se le acerque? Porque todo tiene un propósito. Humanamente, espiritualmente, proféticamente, en este pasaje hay una enseñanza profunda que si nosotros quisiéramos entender el significado de la Biblia, el significado del poder de Dios y el significado de las profecías, nos diéramos cuenta de que en este pasaje Dios ha sido muy claro. ¿Y por qué Dios ha sido muy claro en este pasaje? Porque nos damos cuenta de que están involucrados los principales creadores y los principales de los cuales nosotros creemos y nos dejamos guiar. ¿Por qué? Está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo y aunque no se quiera ver, está la maldad juntamente para demostrarnos realmente quién tiene el poder. Ahora bien, si nosotros vamos al pasaje, son 10 versículos, sé que lo vamos a tratar de hacer rápidamente porque no quiero alargar el video, quiero que sea corto, profundo y que nos lleve un significado en lo más interior, en lo más profundo de nuestro corazón, para que nosotros mentalmente tengamos una reflexión y una perspectiva a nuestra vida y poder aceptar que la escritura tiene poder y tiene propósito. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto. La primera parte dice que Jesús es llevado por medio del Espíritu Santo, el que lo iba a direccionar, el que lo iba a acompañar al desierto. Para comenzar, ¿qué es el desierto? Simbólicamente, lo podemos decir que reflexivamente o figurativamente es un lugar de soledad, un lugar no de comodidad, es un lugar donde no existe lo más común que las personas queremos encontrar en un desierto, la facilidad de todo. Al contrario, hay necesidad de todo. ¿Por qué? Porque tal vez no existe alimento como nosotros podemos pensar. Quizás no existe el sustento del agua para poder sobrevivir. Y es ahí donde nosotros tenemos que entrar en ese detalle para poder entenderlo desde el principio. Dice que ¿por qué Jesús es llevado a ese lugar? Había que pasar una prueba, que algo Dios, el Padre, ya lo había determinado. El Hijo en obediencia es conducido por medio del Espíritu Santo. O sea, no es que el Padre lo abandone en el desierto, es a través del Espíritu Santo que lo acompaña. Dice, para que el diablo lo sometiera a tentación. Si el Padre permite que su Hijo entre en un proceso, en un lugar donde va a ser puesto a prueba, no es que perdió la batalla,
no es que estaba dejando a su hijo solo, es que simplemente venía a cumplirse el plan perfecto que Dios tenía, ese plan que muchas veces nosotros no queremos reconocer. ¿Por qué razón? Dice, después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre, dice la escritura. Tuvo hambre, no dice que estuvo debilitado. Esta versión me hace ser más reflexivo en esto. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que en el proceso que a veces nosotros pasamos, queremos ir a encontrar soluciones y nos decimos, estamos débiles, no tengo el sustento, no tengo esto, no tengo aquello. Pero la escritura dice de que no está débil. Simplemente dice que tuvo hambre. Es una reacción natural el tener hambre. ¿Por qué? Porque no has comido. Pero si has caminado, has descansado, has estado bajo el sol en temperatura alta, has estado en la noche en temperatura baja, la escritura en esta porción dice que no estaba débil. Tenía hambre nada más. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta, porque nos hace pensar que Dios siempre tiene el control. Entonces nosotros entendamos que lo que para nosotros es importante, el que mis fuerzas estén al 100%, la escritura me dice de que la voy a tener al 100%. El problema fue que nosotros malinterpretamos la escritura. ¿Por qué razón? Porque si nosotros vamos al pasaje, dice de que ayunó 40 días, 40 noches, y no dice que está débil, dice que tuvo hambre. Por naturaleza tenemos hambre. Entonces dice que el tentador se le acercó y le propuso, oiga bien, no lo poseyó, no tomó posesión de pensamiento ni de corazón. Dice que el tentador se le acercó y le propuso. Entonces ahí encontramos una respuesta que muchas veces los cristianos no entendemos, y es como en la debilidad que nosotros podamos representar en nuestras circunstancias, no tenemos posesión de parte del espíritu malo. Tenemos la protección divina a través del Espíritu Santo, pero nosotros damos el poder o lo dejamos sucumbir. ¿Por qué razón? Porque si Dios tiene el control en un proceso de enfermedad, claro, vamos a tener dolor porque es el proceso de la enfermedad. Pero no quiere decir que tu espíritu está abandonado. No quiere decir que Dios te dejó a la suerte. No. Claro, en el dolor, la angustia, nosotros no quisiéramos pasar ese proceso, pero espiritualmente lo que Dios está diciendo es que en su palabra hay una porción que dice que no tengamos miedo a los que pueden matar el cuerpo, más le debemos de temer al que nos puede arrebatar la vida eterna. Te estoy parafraseando, pero lo que estoy tratando de decirte es que la enfermedad te debilita, que la enfermedad te puede hacer reflectivo, pero lo importante es reconocer que Dios tiene el control. ¿Por qué? Lo digo con todo respeto y es algo doloroso. A veces las enfermedades dicen que nos llevaron a la muerte. Ok, pero es un proceso natural que vamos a pasar, algunos enfermos, otros en accidentes, otros por forma natural, pero el proceso de muerte lo tenemos que pasar. La diferencia es qué es lo que tenemos que guardar en cada proceso. Y aquí Jesús, 40 días, 40 noches sin haber comido, me imagino que haber descansado no cómodamente, entonces había una debilidad física, pero la escritura dice que tuvo hambre nada más. Y en la versión Dios habla hoy, la misma expresión dice tuvo hambre. Voy a tratar de buscar rápidamente la Reina Valera, que aquí la tengo, y para ver qué es la palabra que utiliza. ¿Por qué razón? Porque nos damos cuenta de que en nosotros lo que más tratamos es buscar excusa. Es una excusa de la cual nosotros queremos llevarlo.
Y es lo mismo, la misma palabra, tu hambre. Entonces no estaba débil. No estaba débil, ¿por qué? Porque el Espíritu le acompañaba. Sigo en la Escritura y dice, el tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, oiga bien, la pregunta es directa a nuestro corazón, a ti, a mí. Si eres Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Oh no, brother, tú estás equivocado porque esta pregunta se la hizo a Jesús porque era el Hijo de Dios, pero recuerda que Jesús dijo de que nosotros íbamos a tener poder para hacer cosas más grandes, ¿sí? Por la fe que nosotros nos íbamos a mover y por creerle a Él, dice de que nosotros íbamos a hacer obras más grandes. Ahora bien, a ver, dice, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. La pregunta, ¿tú eres Hijo de Dios? Primera. La segunda dice, Jesús le respondió, escrito está. No le dijo, sí, soy el Hijo de Dios. Le dijo a través de la Escritura, escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, no le dijo Jesús de mi boca de lo que yo te estoy diciendo, sino dice, escrito está, escrito está. O sea que la Escritura ya está lista, la Escritura, el mapa, la sentencia está. Eso significa que nuestra posición de débiles o en nuestra posición de ser tentados, dice de que hay momentos, o sea que no solo de medicina vivirá el hombre, y etcétera, etcétera, por las circunstancias que podamos pasar, porque a veces nosotros asociamos esta palabra de desierto a las cosas que estamos viviendo en nuestra vida. Perfecto, está bien, pero estamos dispuestos a ayunar 40 días y 40 noches y no buscar la excusa de venir a decir que estoy débil cuando la palabra me dice que simplemente tuvo hambre. Primeramente no aceptó la debilidad física, la rechazó. Le hicieron la pregunta, si eres el Hijo de Dios, puedes ordenar que las piedras se conviertan en pan. Pero no precisamente Dios te da el poder para hacer lo que el Satanás está provocando que hacer. Dios te da poder para que a Él le des la potestad, la oportunidad de que el mundo y que las tinieblas oscuras reconozcan que quien te gobierna tiene poder y hacer la oportunidad para declarar que la palabra que tú guardas, porque a veces no tenemos la Biblia en la mano, la tenemos guardada en nuestros pensamientos, en nuestro cerebro, y la formulamos con fuerza de nuestro corazón por nuestra fe. Entonces, dice el 4, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Con la Escritura repetimos lo que ya está establecido, lo que la palabra de Dios fue transmitida a través de los escritores, y es lo que tenemos. Ahora bien, el 5 dice, luego el diablo, oiga bien, luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, ponga atención a esto, después de decir, dile a esta piedra que se convierte en pan. Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Entonces, ya Jesús le había dicho, ¿sabes qué? No pidas algo que Dios ya estableció, pero como el enemigo es terco, viene otra vez y le dice, luego el diablo lo llevó a la ciudad santa. Lo llevó, o sea que lo transportó. O sea que Dios le permitió a Satanás llevarlo a ese lugar, o Dios les permitió que fueran los dos a ese lugar, ¿verdad? Ahora, lo importante es esto, no perdamos de vista que Dios siempre tiene el control, porque Dios tiene el control y tiene la autoridad sobre el enemigo, no el enemigo sobre de Dios, es el enemigo abajo de Dios. En esto significa que Dios los transporta a los dos. ¿Por qué? Porque quería ver. Dios permite que nosotros
eh, lleguemos a esas circunstancias difíciles y que nosotros podamos tener el valor de poder reconocer a quién le creemos y de quién dependemos. Entonces, el diablo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, le dijo. Oiga, ya no era Jesús diciendo escrito está. Ahora, ¿quién estaba diciendo? Satanás estaba diciendo escrito está. Ahora, ponga atención al 6. Lo vamos a hacer desde el 5. Ponga atención. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo ¿a quién? El diablo. Le dijo a Satanás: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, le dijo. ¿Qué le dijo? Ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropiece con piedra alguna. O sea que ya Satanás entendía que no iba a hacer nada. ¿Por qué? Porque ya Jesús le había dado la pauta a reconocer que en quien confiaba y quien permitía todo era el Padre. Entonces Satanás es astuto también para reconocer cuando nosotros actuamos con autoridad de la palabra que nosotros decimos, para que a él le quede claro en la circunstancia donde estamos. Estás débil, declara que tienes poder, porque quien te sostiene es el Espíritu Santo de Dios. Quien te sostiene es la palabra guardada de Dios. Quien te sostiene es la fe que declaras, que a pesar de la debilidad, de la angustia, del sometimiento a algo que te duele, que te hace imposible movilizarte o te hace imposible poder estar libre en la sociedad, es Dios al final que tiene el control de pensamientos y de nuestra fe interna. Por eso el diablo ya le cambió la palabra y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, porque escrito está. O sea, necio el diablo, necio, si ya sabía para qué. Entonces, una vez más dice: también escrito está, no pongas a prueba al Señor tu Dios. ¿Quién le contestó? Jesús. Escrito está. Aquí ni trajo palabra de autoridad propia el Satanás, ni trajo palabra de autoridad propia Jesucristo. Todo se basó en escrito está. En tu vida, en la mía, todo está escrito, que es la palabra santa de Dios. Entonces Jesús le recuerda y le hace ver que él también reconoce que escrito está. Entonces dice: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. El 8, de nuevo, el necio, testarudo, de nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos deslumbrado por lo que la sociedad hoy en día nos puede ofrecer con decir una palabra o hacer acciones que nos van a determinar en quién confiamos? Y si a Jesús le permitió Satanás, siendo testarudo, siendo necio, sabiendo que ya la palabra estaba determinada y sabiendo cómo se estaban manejando las cosas, él en el último intento dijo: bueno, te voy a engañar creyendo que te voy a dar todo esto, cuando ya sabía perfectamente. El 10 dice: vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Jesús invitó. Oiga las palabras de Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios, le dijo, y sírvele solamente a Él. Le dejó un mensaje de reflexión. Entonces Satanás podía cambiar de teoría, cambiar de pensamiento. Ya el plan de Dios estaba trazado. Y así como fue con Faraón, que le dijo: endureceré tu corazón porque te has negado a escuchar mi palabra. Entonces lo mismo, Satanás está endurecido
está cegado, está engañado él mismo. Pero Jesús le dio la misma oportunidad que nos da a nosotros. Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces, miremos, leamos y entendamos algo. Satanás, cuando le hace la invitación de rendirse, de recapacitar y de obedecerle a Dios, mire lo que dice el 11, entonces el diablo lo dejó. Entonces el diablo lo dejó. Tu debilidad en pensamiento, mi debilidad en mis pensamientos, mi debilidad en la carne, mi debilidad en todo lo que podamos tener juntamente contigo, depende de la decisión que nosotros podamos tener. Repito, a veces una enfermedad uno dice, es castigo de Dios. Dice la palabra que Dios castiga a quien ama, o el Padre castiga a su Hijo porque le ama. Una diferencia es el castigo y la otra es la ira de Dios. En este pasaje nos damos cuenta de que todo está escrito y de que todo está establecido. Tanto el espíritu es llevado en obediencia y haciendo una labor de servicio a Dios, al Padre, al Creador, al Todopoderoso, portando a su Hijo para guardarlo, para protegerlo. Y Jesús en su poder, pero humanamente, hizo la reflexión que nos enseña a nosotros que verdaderamente cuando nosotros nos encontremos en esa circunstancia, no dependamos solo de las cosas materiales, no dependamos de otras cosas. Tenemos que depender de la palabra de Dios, tenemos que depender de nuestra fe, tenemos que depender de nuestra creencia. Porque si nosotros asistimos a una iglesia, es para creer, es para tener dependencia, es para someternos a la voluntad de Dios, no a la de la sociedad, ni mucho menos a la del enemigo, como estaba tratando Satanás de volver a Jesús. Pero las palabras de Jesús fueron contundentes, no palabras propias, palabras que él repitió, porque le dijo, escrito está, aunque Satanás ya en su segunda tentación, en su segunda prueba, ya había reconocido que aunque estaba escrito, pero él quería promover la caída. Entonces, ¿por qué es profecía? ¿Por qué es esto? Porque Satanás va a tratar de hacer hasta lo imposible, lo que esté a todo su alcance, para que tú te pierdas, para que Satanás te diga, vente, yo te voy a cubrir y te voy a guardar de todo lo malo. Pero Jesús nos llama a que suframos de lo malo para estar seguros en la fe de que Dios tiene el control. Porque Él en su palabra dijo de que no hagamos tesoros en la tierra. Porque la promesa de vida eterna y el sacrificio de Jesús en la tierra, cuando Él dijo, iré a preparar lugar para la morada eterna, ese es el galardón que tenemos en Jesucristo. Esa es la esperanza que nosotros podemos tener en Jesucristo. Y eso es lo que nos hace ser reflexivos en la Escritura. Que a pesar de que Jesús en su condición de hijo y en su condición de autoridad, obedeció a la palabra y a la autoridad del Padre. El Espíritu Santo obedeció a la autoridad del Creador y del Padre eterno para nosotros, aunque Satanás siga tratando de hacer las cosas diferentes, aún no reconoce. Y en esta escritura nos demostró que no quiere reconocer. Cuando se le invita a la reflexión, él trata de huir. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros nos sintamos en esa tentación, en esa debilidad, invitemos a Satanás para que haga la reflexión y que sea transformado, no porque se lo estamos pidiendo, sino que es la clave para correrlo, para alejarlo de nuestro entorno. ¿Por qué? Porque Satanás perfectamente no se va a doblegar ante Dios, porque escrito está
que Él está esperando el lugar especial de castigo para vida eterna. Pero nosotros tenemos la oportunidad que nos espera un lugar para vida eterna, en presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu, porque morada celestial y vida en abundancia, lejos del dolor, lejos del sufrimiento, es la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Profecía pura, palabra establecida. Tú depende, tu dependencia, o de ti depende lo que tú quieras para tu vida. Recuerda esta porción. Mateo 4, del versículo 1 al 11, en la Biblia Nueva Versión Internacional, dice de que no estaba débil, tuvo hambre, rechaza la debilidad en el proceso del ayuno y de la preparación. Esa es la diferencia. En el ayuno se tiene hambre, pero no se debilita espiritualmente, se fortalece uno. Si tu ayuno es para fortalecimiento, gloria a Dios por eso. Pero lo importante, escrito está, que toda la voluntad del Padre será para vida eterna, desde el principio hasta el final, el alfa y el omega, Aleph y Tau. Dios tiene el control de todo. Dios te bendiga. Reflexiona en tu vida. ¿Qué es lo que tú deseas? Satanás podrá seducirte, pero jamás podrá cambiar de Dios. Dios no te seduce, Dios te invita a cambiarte para vida eterna, para que vivas en abundancia, no en este proceso, sino en el venidero. Seamos fuertes, seamos valientes, seamos esforzados y vamos a ver la gloria de Dios reflejada en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga y hazle la última oportunidad. Si tú estás ahí, aún dudando del poder de Dios, invítalo a vivir en tu corazón, reconociéndolo como Señor y Salvador de tu vida. Dile que quieres invitarlo a que tome control y que sea parte de tu vida. Que tus pensamientos sean transformados a través del amor, de la misericordia y la renovación mental que Él te va a proporcionar. También agradécele al Padre porque permitió que en el amor infinito, en el amor profundo, le permitiera a su Hijo a morir, a sufrir por ti y por mí, pagando la deuda que no podríamos pagar. Pero Él se ofreció y pagó el precio de sangre, por amor a ti y por amor a mí. Invítalo. Jesús está a la puerta, tocando tu corazón. Reflexiona en estas palabras y solo te digo, Jesús es palabra de vida eterna. El Padre es palabra de vida eterna. El Espíritu es la convicción de la palabra de vida eterna. Acéptalo y tu vida puede cambiar. Dios te bendiga.